¿Cómo están, hermanos míos? Gusto de saludarles. Hoy día viernes 4 de septiembre ya del año 2020. Está la tarde rica, bien rica. Está nublado, parcial nublado. Sale el sol a veces y a veces no, como es lógico. Pero está apropiado para hablar de la palabra de Dios. Sí, aunque hoy día he traído un tema un tanto contingente, el coronavirus, ¿ya? Claro que sí, o COVID-19. Porque la gente se pregunta, sobre todo mucha gente cristiana se pregunta por qué viene el coronavirus, por qué ha llegado, por qué razón existe, ¿ya? Y hay muchos que nos faltan los que le echan la culpa a Dios. No, Dios nos castiga, por eso nos manda el coronavirus. Ese tipo de cosas es lo que precisamente vamos a aclarar en estos momentos. El coronavirus en realidad está provocando una gran mortandad. Llevamos más de 800.000 muertos en el mundo entero, o sea, cerca de 1 millón de muertos. Para algunos esa cifra no es tanto, porque, claro, de 10.000 personas, una se enferma de coronavirus y se muere. Hasta ahora. ¿Verdad? Llevamos 9 meses con esta enfermedad, con este flagelo, ¿no es cierto? Y claro, de 10.000 personas vivas, porque somos más de 7.000 millones de habitantes, y los que han muerto son 800 y tantos mil personas, ¿no es cierto? Vale decir, de 10.000 personas vivas, una muere, se enferma y muere de coronavirus, una y un poquito más. Pero no ha dejado de producir un terrible miedo a nivel mundial también. O sea, para algunos y algunos gobernantes eso no, lo toman a la chacota, ¿verdad? Y consideran que es un simple resfriadito o algo por el estilo, ¿no es cierto? Pero otros no. Ha paralizado la economía mundial, ha provocado una terrible recesión económica mundial, ¿no es cierto? Y el temor de mucha gente. Y además ha producido una cantidad de enfermedades mentales, eso de estar metidos en la casa, ¿no es cierto?, ahí sin poder salir. Otra cosa, la violencia intrafamiliar se ha aumentado, ha acrecentado montones, ¿verdad? Pero ¿a qué se debe el coronavirus? ¿Ya? Para eso tenemos que remontarnos al principio de la creación. El libro de Génesis, capítulo 3, nos dice en el versículo 17 lo siguiente, 3 verso 17, está en la otra página. Y al hombre, está hablando Dios y se dirige al hombre y le dice lo siguiente, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Te reitero esta frasecita fuerte. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Ya? Maldita será la tierra por tu causa. Desde que el hombre, ¿verdad?, se vendió a Satanás y le obedeció a la serpiente antigua, antes que a Dios, y comió de un fruto que le estaba prohibido comer, ¿ya? A pesar de que tenía todo este mundo lleno de frutas, ¿no es cierto?, y de cereales y de verduras para comer, el hombre prefirió desobedecer a Dios. Desde entonces que la tierra, que Satanás mejor dicho, se siente el dueño de la tierra y el dueño de nosotros y el dueño de causarnos daño. O sea, la tierra ya no cuenta con la protección de Dios que tuvo en un principio en el Edén. Ahora la tierra es maldita. ¿Ya? Eso mismo sucedió en el caso del diluvio. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Te reitero el versículo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, ¿ya?
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, la violencia, esa misma violencia que vemos hoy en día con los carteles de droga, ¿ya? Era generalizado en el antiguo, antes del diluvio. Era una sociedad violenta, era una sociedad malvada, era una sociedad que no tenía respeto por la vida humana, ¿ya? Es por eso, como que consecuencia de la maldad del hombre, es que vino el diluvio, ¿ya? Y arrasó con la humanidad para que darle una nueva oportunidad al hombre, ¿verdad? Pero el hombre no ha cambiado. A pesar de eso, a pesar de la soberanía de Dios, el hombre no quiere obedecer. Y sigue obedeciéndole al diablo, ¿no es cierto? Claro que sí. Por eso es que Dios en el libro de Deuteronomios, capítulo 11, nos dice lo siguiente, Números, más adelante. Deuteronomios capítulo 11, en los versículos 26 al 28, nos dice lo siguiente. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dios ha puesto delante de nosotros la bendición y la maldición. La bendición si la humanidad hubiera seguido guardando los mandamientos de Dios y no fuera lo que hoy es, ya con tanta injusticia social, con tanto hambre, con tanta miseria, con tanta crueldad, con naciones que se arman hasta los dientes para eliminar a su prójimo, con armas químicas, bacteriológicas, con armas nucleares. Sí, todo país tiene sus ejércitos, sus armamentos, y por lo general nos vanagloriamos de nuestros armamentos. Pero ¿para qué sirven las armas? Para dar muerte, ¿ya? Esa es nuestra condición humana. Abramos los ojos. El hombre no es consciente del dolor ajeno. Al hombre le importa un comino el dolor ajeno, ¿ya? Claro, por eso es que se arma hasta los dientes, por eso es que hay tanta injusticia social, ¿ya? Por eso hay tanta maldad, tanta crueldad en la raza humana. Claro que sí. ¿Qué nos dice Isaías? El libro de Isaías, capítulo 59, 59, los versículos 2 al 4, 59. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Eso es lo que pasa con la sociedad actual. Qué terrible. La maldad humana produce separación entre Dios y los hombres. Y es tanta la crueldad, tanta la maldad de los hombres en la actualidad. Es tanta su corrupción, es tanta la corrupción también de la humanidad, de la tierra, ¿verdad? Que está contaminada. Los océanos son verdaderas cloacas, consecuencia de la vida del hombre.
una vida disipada, una vida inconsciente, donde no nos importa el futuro que vamos a heredar a nuestros hijos. Y así ha sucedido a través de las edades. Pero esto se ha ido incrementando en los últimos tiempos, ¿ya? Claro que sí, la maldad humana es terrible en estos momentos, ¿verdad? Por eso nos dice efectivamente el libro, nos decía el libro de Isaías, los versículos del capítulo 59, versículos 2 al 4, estas cosas. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ya Dios no nos puede proteger. ¿Por qué? Porque estamos llenos de maldad. El diablo le dice a Dios, párale, estos son hijos míos, ¿por qué los quieres proteger? Si a mí me obedecen, son míos, dice el diablo. Y Dios no nos puede proteger y esta tierra ha caído bajo la maldición, ¿verdad?, que el diablo ha provocado. El mismo libro de Isaías, pero el capítulo 24 ahora, nos dice lo siguiente. Los versículos 5 y 6, dice ahí, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Mira lo que dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Te das cuenta, hermano mío? ¿Te das cuenta? Es el pecado el que ha producido tanto daño a la tierra. Es la inconsciencia del hombre, es la maldad del hombre. ¿Ya? No es culpa de Dios. No, es la maldad del hombre. Dios ya no nos puede proteger. ¿Por qué? Porque hemos ido demasiado lejos de su presencia. Ya a nadie le interesa a Dios. Las sociedades son cada vez más seculares. Las sociedades cada vez imponen leyes en contra de Dios sin importarles los claros designios que Dios nos da, como es leyes pro aborto. Para Dios, los hijos de los hombres, nuestros hijos, son su heredad. Para nosotros es una basura, por eso somos capaces de eliminar nuestros fetos, ¿ya? De matarlos. Así los consideramos. Así se considera toda persona cuando se provoca un aborto. Para Dios es doloroso eso, ¿ya? Pero para nosotros, reitero, es algo completamente normal, ¿verdad? Claro que sí. Fíjate que nos dice ahora el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas. San Juan no, San Lucas, el capítulo 17, los versículos 26 al 30, 17, 26 al 30, 26 al 30, aquí están. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, o sea, cuando Cristo venga. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, las cosas que pasaban antes del diluvio pasarán también antes que Cristo vuelva a esta tierra. Las cosas que pasaban en Sodoma, de Sodoma proviene la palabra sodomía, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos muy bien lo que es la sodomía y cómo las leyes en el mundo entero
permiten el matrimonio igualitario entre hombres y hombres o entre mujeres y mujeres, ¿verdad? Claro que sí, pero eso es sodomía, ¿no es cierto? Fíjate que en Sodoma quisieron violar hasta los mismos ángeles. Así de grande era la depravación en esa gente. Claro, los ángeles que fueron a sacar a Lot de ahí estuvieron a punto de ser violados por una turba de maleantes que por toda la ciudad, por todos los hombres, mejor dicho, eso dice la Biblia, que rodearon la casa de Lot para ultrajar a estos dos ángeles. Así de depravada era la sociedad en Sodoma y Gomorra. ¿Cuánto nos falta para parecernos a ella? Poco, ¿verdad? Claro que sí. Pero te fijas qué terrible, ¿no es cierto? Sí, el segunda de Timoteo, ¿qué más? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Fíjate lo que nos dice la Biblia aquí, que pasaría en los últimos tiempos. Dice ahí, capítulo 3 entonces de segunda de Timoteo, versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, fíjate la lista, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A esto se evita. Así describe el apóstol San Pablo que sería la sociedad en los últimos tiempos, antes que Cristo viniera a esta tierra a buscarnos. ¿Sí? Una sociedad de maldad, de hombres amadores de sí mismos, orgullosos, vanidosos, ¿no es cierto? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ¿ya? O que no aman a sus padres, ni los respetan, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Fíjate lo que hacen efectivamente los carteles de droga. Cómo se eliminan entre sí sin importarles el valor de la vida humana, sin importar que sean conciudadanos. No les importa. Porque no matan a extranjeros de otras naciones, se matan entre ellos, ¿ya? Y matan a veces a niños. Claro que sí, ¿no es cierto? Es terrible la sociedad actual, ¿no es cierto? Como consecuencia de eso, entonces, como vamos a ver más adelante, es que están asolándonos tantos problemas, ¿no es cierto? Fíjate lo que nos dice ahora el libro de Santiago, el capítulo 5, versículos 1 al 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes. Como fuego habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. La injusticia social es tan grande hoy en día. El 2% de la humanidad es dueño del 98% de las propiedades y de las riquezas. Estamos imitando a la ciudad, a la sociedad de francesas antes de la Revolución Francesa, donde también el 2% constituido por la realeza, ¿ya? Y constituido también por el clero de la Iglesia Católica, eran dueños del 98% de las riquezas. Y el resto, el 98% de la sociedad, era dueño del resto, del 2% del capital, nada más que eso. Así estamos llegando en la sociedad actual.
Hay tanto hambre, hay millones de personas que mueren de hambre. Hay millones de hambre, sobre todo ahora con el coronavirus, esto se está acrecentando. Hay gente que ya no tiene dinero para sobrevivir. ¿Ya? Claro que sí. ¿Pero qué les importa a los ricos? Ellos viven cómodamente en sus mansiones, ¿verdad? Y disfrutan de su capital, que muchas veces ha sido adquirido porque a sus obreros les han pagado una miseria durante años o durante toda la vida. Sí, en la sociedad, en los últimos tiempos, iba a pasar eso entonces, claro que sí. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de toda esta injusticia? Mateo capítulo 24. Vamos a ver, libro de Mateo capítulo 24, ¿qué nos dice ahí? Los versículos 6 al 8. Los discípulos se le acercan a Jesús y le preguntan qué señales habrían antes de su venida. Y Jesús les dice lo siguiente, que en los últimos tiempos, antes que Cristo viniera, iban a suceder estas cosas. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Te fijas lo que una de las cosas que iba a pasar? Y habrá pestes. Y en los últimos tiempos, hermanos míos, hermanas mías, han aparecido una pila de virus, varios coronavirus. Este es el COVID-19, el último que ha salido, que también ha sufrido mutaciones. Ya sea que haya, porque existe una pequeña posibilidad, pequeñísima posibilidad, que este coronavirus efectivamente haya salido de un laboratorio. Existe esa pequeña posibilidad, reitero, pequeña, que haya sido un virus que fue manipulado y que de ahí surgió todo. Un virus. Pero ese virus ya lleva en el mundo más de 800.000 muertos y más de 20 millones de contagiados. ¿Te imaginas lo que va a pasar el próximo año si es que no se logra una vacuna que sea efectiva? Con más de 20 millones de infectados ya no va a ser un virus. Van a ser 20 millones de personas infectadas que van a estar infectando. ¿Ya? Terrible, ¿no es cierto? Ojalá Dios quiera que logremos conseguir esa vacuna. Porque reitero, para el SIDA también se buscó una vacuna. Y hasta el momento no se ha encontrado ninguna. ¿Verdad? Y esto indudablemente es mucho peor que el SIDA. Pero aquí volvamos a leer algunos versículos que dicen, veamos el versículo 7 y el 8. Porque se levantará nación contra nación. Media novedad, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa a diario en este mundo. Y reino contra reino. Y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de los dolores, o sea, angustia, principio de dolores. ¿Ya? Claro, la humanidad está sufriendo en estos momentos por estos flagelos. Pero aquí viene la primera equivocación de muchos que creen que Dios nos manda estas cosas. ¿Ya? No ve, Dios nos manda este terremoto y por eso estamos sufriendo ahora y se ha provocado esta terrible tragedia. Dios mandó el coronavirus para castigar a la humanidad. Perdón, eso no lo dice el texto. El texto dice habrá, no dice yo les voy a mandar virus para enfermarlos. No dice yo les voy a mandar terremotos para destruirlos. No dice, reitero, la tierra quedó maldita una vez que Adán vendió la tierra y se vendió a sí mismo, al diablo, por un fruto prohibido. ¿Ya?
como consecuencia de la maldad del hombre es que vino el diluvio. Y como consecuencia de la maldad, la injusticia social del hombre en la actualidad es que están viniendo todas estas pestes y todas estas calamidades. Como consecuencia del egoísmo humano. Porque si el hombre fuera más consciente del dolor ajeno, el dinero que hay en el mundo acumulado es suficiente para satisfacer todas las necesidades básicas de toda la humanidad y nadie se estaría muriendo de hambre. Ya, nadie estaría pasando por necesidades. Es el egoísmo humano, la maldad humana la que nos tiene en esta condición. ¿Ya? Claro que sí. Los problemas, por lo tanto, el coronavirus no es consecuencia de que Dios nos castigue. Pongamos un ejemplo. Un padre con un hijo pequeño de 5 años ve a su hijo jugando con los enchufes en la casa. Y le corre ante él y le dice no. Y le explica que eso es peligroso, que lo puede matar. Y el padre se encarga de ponerle tapones a los enchufes para que el hijo no juegue más. Pero en la ausencia del padre, este hijo saca los tapones y empieza a jugar a meter clavos en los enchufes y le da la corriente. ¿De quién es la culpa? Del padre, ¿verdad? No, pues. Es del niño. ¿Ya? Dios nos advierte aquí con antelación lo que nos iba a suceder como consecuencia de nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestra desobediencia a Dios, de nuestro alejamiento de Dios. ¿Ya? Nos advierte lo que nos iba a pasar. No, Él no es el que nos castiga, Él no es el que nos manda estas cosas. Pero Él no puede hacer nada para evitarlo, porque el hombre cada vez está más lejos de Dios y más cerca del diablo. En vez de obedecer a Dios, cada vez le obedecemos más a ese caballero, ¿verdad? Con los cuernos iba a decir, aunque no tiene cuernos. Satanás no es ese mequetrefe que la Iglesia Católica nos pintó en el siglo en la Edad Media, ¿verdad? Con cuernos, cola de vaca y una pila de pezuñas de cabra y una pila de cuestiones tonteras. No, Satanás es un ser muy inteligente, ¿ya? Es un ángel poderoso, es un arcángel, él era un querubín protector, claro que sí. Sigamos analizando Mateo 24, versículos 21 al 22 ahora. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios tiene todavía hijos aquí, en esta tierra. Dios te tiene a ti. Y por amor a ti es que los días de angustia, de terrible angustia, de agonía que hemos de pasar en los últimos tiempos y que ya estamos empezando a pasar con el coronavirus, van a ser acortados y Cristo va a venir pronto. ¿Ya? Claro que sí. Fíjate nuevamente lo que decía el versículo, ¿verdad? 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Gran tribulación, gran angustia. Y eso es lo que está pasando en la gente. Cada día tenemos más miedo. Miedo a una hecatombe mundial, a una tercera guerra mundial. Una guerra atómica. Hace pocos tiempo atrás, China e India estuvieron a punto de meterse en guerra. Por el lado de India murieron como 20 soldados, ¿ya? Y ambas potencias son potencias nucleares, ¿no es cierto? El peligro de una guerra mundial y las armas atómicas tampoco las hizo Dios, las hizo el hombre. ¿Verdad? No le podemos echar la culpa a Dios. Ah, Dios nos castiga, por eso viene una guerra. No, ¿verdad?
Es el hombre el que la está provocando. Él es el hombre el que se está autodestruyendo sin tener conciencia del valor de la vida humana. ¿Ya? Claro que sí, hermanos míos. Sí, dice también Romanos capítulo 8, el libro de Romanos capítulo 8, estoy en el 16, versículo 22, lo siguiente. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de parto hasta ahora. Dice el apóstol San Pablo que en los últimos tiempos la humanidad, la creación, gimiría. Y este mundo está gimiendo, ¿sí?, de dolor. Tenemos tan saturado este mundo de contaminación. Tenemos a este mundo el océano tan lleno de basura, convertido en una verdadera cloaca. La sociedad, la creación está gimiendo. Ya, la tierra ya no da para más, como consecuencia de la vida del hombre, de la vida inconsciente del hombre. Esta tierra ya no da para más. Ya la tenemos contaminada, ¿no es cierto? Claro, y en la humanidad la injusticia es enorme, la maldad es terrible. Sí, esa es nuestra sociedad. Abramos nuestros ojos. Eso es lo que le estamos heredando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Claro, una sociedad así, ¿no es cierto? Claro que sí, hermanos míos. Tenemos entonces que el coronavirus es efectivamente consecuencia del hombre, ¿ya? Y es muy probable, repito, es probable que haya sido, que este virus haya surgido en una manipulación de virus en algún laboratorio. Es posible. No tenemos pruebas para afirmarlo, ¿ya? Yo no soy Donald Trump para asegurarlo, pero es posible, claro que es posible, porque hace ya muchos años en los laboratorios se manipulan los genes, se manipulan los virus, ¿no es cierto? ¿Y es probable? Sí, pero también es probable que haya surgido efectivamente, porque en China comen sapos y culebras, ¿ya? A pesar de que Dios claramente nos advierte que no podemos comer cualquier clase de animal, que muchos son inmundos, como ya lo hemos visto. Claro que sí, la tierra gime entonces de dolor. Pero ¿qué nos dice ante este panorama? ¿Qué nos dice Jesús? En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, en el versículo 28 al 36. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Eso es lo que te dice el Señor a ti, hermano mío. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano ya se acerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cristo ya está por venir, hermano mío, y viene a buscarte. Por favor, no te mundanalices, ¿ya? Que el mundo no te absorba. Déjate guiar por Cristo,
levanta tu cabeza, yérguete, ¿verdad? Párate, Cristo viene y viene a buscarte, ¿ya? Claro que sí, hermanos míos, esa es la promesa de nuestro Dios, nuestra redención está cerca. Ahora, ¿qué nos dice San Juan capítulo 11? ¿Qué pasa si yo muero por el coronavirus? Hermano mío, no te preocupes. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 11 de San Juan, en el versículo 25, dice lo siguiente, aquí está. Y les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para Dios no es problema la muerte de un hijo suyo. Si te toca morir en esta tierra por culpa del coronavirus, recuerda en primer lugar que el coronavirus no es fruto de Dios. No es que Dios haya querido mandarte este problema. Es fruto, es consecuencia de la maldad del hombre. Pero si te toca sufrir o morir o despedirte de un ser querido que amas, a quien amas, por culpa del coronavirus, recuerda lo que dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Gracias a Él todavía estamos vivos, ¿ya? Pero si morimos, Él es la resurrección. Él nos puede resucitar cuando Él venga, como ya lo hemos visto en el pasado. Él nos resucitará mejor, pero siempre y cuando lo tengamos a Él como el Señor de nuestras vidas, lo hayamos aceptado como nuestro Salvador. Claro que sí. Entonces sí, el Señor efectivamente nos salvará. Fíjate lo que dice el Salmo 116. Salmo 116. El versículo 15. 116. El versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Te das cuenta? Y esta es promesa del Señor. Es Dios el que te dice. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Él valora a sus hijos. Y si a ese hijo le tocó morir, como le pasó a la gran mayoría, la enorme mayoría de los 12 apóstoles, que murieron antes de tiempo, murieron ejecutados, murieron en la cruz, murieron apedreados, murieron degollados, pero Él valora la muerte de sus hijos, ¿ya? Claro que sí. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus hijos. Y primera de Pedro, ¿qué nos aconseja Pedro, el apóstol San Pedro, en su primera epístola, ya en el capítulo 5, el versículo 7? Fíjate que hay un sabio consejo aquí del apóstol que nos dice lo siguiente: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Estás preocupado por el coronavirus, hermano? Lleva tus problemas a Dios. Echa tu ansiedad, que repose tu ansiedad sobre los brazos del Señor. Llévala a Él, ¿ya? Y Él tendrá cuidado de ti. Hermano mío, confía en Dios. Te reitero el versículo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El texto de Pedro no dice, echad algunas de vuestras ansiedades, sino que dice, echad toda vuestra ansiedad, toda. Y el problema del coronavirus se lo puedes llevar a Dios, ¿ya? Confía en Dios, ¿verdad? Tú no estás solo en esta tierra. Fíjate lo que termina diciendo Apocalipsis 14 ahora. Apocalipsis 14. El versículo 13, dice ahí lo siguiente: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Sí. Bienaventurado es para Dios la muerte de sus hijos. Descansarán en paz, pero sus obras, lo que hizo, no será olvidado por Dios.
¿ya? Esa es la promesa de nuestro Padre Celestial que nos dice estas cosas en el versículo 13, ¿no es cierto? Vuelvo a reiterarte parte del versículo. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si mueres, no te preocupes. Cristo es la resurrección y la vida, y cuando Él vuelva, te volverá a dar la vida, pero una vida más linda. ¿Ya? Bienaventurados en aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Permíteme terminar con una oración. Cierra tus ojos. Maravilloso Padre, ante tu divina presencia traemos todas nuestras angustias, todos nuestros pesares, todos nuestros problemas. Sobre todo esto que nos está acosando, Señor, que es el problema del coronavirus. Tenemos temor frente al coronavirus, sí, Señor, pero sabemos que tú eres por sobre todo nuestro protector. Sabemos que, también que para ti la muerte de un hijo tuyo no es problema, porque si morimos descansaremos en paz hasta el día en que tú vuelvas, y ese día tú nos resucitarás nuevamente. Te imploro una bendición especial sobre todos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.